25 de noviembre de 2006. La madrugada caía pesada y húmeda sobre Reynosa, Tamaulipas, cuando una Chevrolet Suburban negra se deslizaba lentamente por las calles silenciosas y mal iluminadas de la ciudad. En las aceras, entre las sombras temblorosas de los faroles, la gente todavía conservaba, fresca en la memoria, el eco reciente de la voz de Valentín Elizalde, que apenas unos minutos antes había hecho vibrar el palenque entero con sus corridos cargados de bravura. Dentro del vehículo viajaba el Gallo de Oro, acompañado por su representante de confianza, su chofer y su primo Tano. Sin embargo, apenas habían transcurrido unos cuantos minutos desde la salida, cuando la camioneta se vio obligada a frenar en plena oscuridad. Las luces se apagaron de golpe, como si alguien las hubiera arrancado del cielo. Las puertas parecían sellar el interior como si se tratara de una tumba de metal, y una andanada de más de 70 disparos transformó esa noche en una de las cicatrices más profundas, oscuras y dolorosas de toda la historia de la música mexicana. Valentín murió con apenas 27 años recién cumplidos. Mario Mendoza también perdió la vida esa misma madrugada. Reinaldo Ballesteros tampoco logró regresar jamás a su hogar, donde lo esperaban, pero alguien sobrevivió a la masacre. Fausto Tano Elizalde, el primo, el compañero inseparable de camino, el hombre que durante años repitió hasta el cansancio que había logrado burlar a la muerte con vida. Un relato que, no obstante, según testimonios que fueron surgiendo con el lento paso del tiempo, comenzaría a desmoronarse poco a poco, pieza por pieza, hasta dejar al descubierto sus grietas. Durante casi 2 décadas enteras se habló de una canción maldita, a mis enemigos, de una advertencia clara que nadie quiso escuchar a tiempo, de una fecha alterada en el último instante, de una llamada telefónica cargada de angustia a su madre, de un show que Valentín nunca quiso realizar en el fondo de su corazón. Se mencionó a Reynosa como un territorio vedado, lleno hasta los bordes de peligro, de hombres armados aguardando agazapados en la sombra, de una emboscada cuidadosamente planeada con frialdad, y de un primo que supuestamente habría insistido en conducirlo precisamente hacia el lugar exacto donde lo aguardaban para matarlo. Hoy, casi 20 años después de aquella tragedia, la historia continúa sin un cierre definitivo que ofrezca paz. ¿Por qué razón Tano logró salir con vida mientras todos los demás murieron, acribillados? Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. ¿Por qué su testimonio sobre las heridas que decía haber recibido terminó siendo puesto en entredicho? ¿Qué revelan los nuevos peritajes acerca de la posición exacta que ocupaba dentro de la camioneta aquella noche fatal? ¿Y cómo se explica que, años más tarde, el mismo hombre que parte de la familia señalaba con el dedo acusador acabara unido sentimentalmente a Gabriela Zabac, la mujer vinculada al control legal del legado de Valentín? En este relato recorrerás la ruta mortal que condujo hasta Reynosa. Descubrirás una por una las contradicciones del supuesto sobreviviente, la encarnizada guerra desatada por la herencia, las hijas enfrentadas entre sí y la sombra alargada de una traición que terminó convirtiendo el apellido Elizalde en una especie de condena heredada, de generación en generación. Porque antes de comprender quién resultó beneficiado con su muerte, es absolutamente necesario regresar al punto de partida. Todo empezó cuando Valentín aún confiaba ciegamente en que la sangre podía servirle de protección contra cualquier traición. Comenzó muy lejos de los reflectores deslumbrantes, lejos de los palenques abarrotados de gente, lejos de aquellos corridos que mucho más tarde sonarían como oscuros presagios de lo que estaba por venir. Echojoa, Sonora, 1 de febrero de 1971. Un pueblo diminuto, árido y reseco, profundamente norteño hasta la médula,
donde el polvo se adhería con terquedad a los zapatos de quienes lo caminaban, y donde la música jamás fue considerada un simple lujo, sino más bien una manera de aguantar y resistir los golpes constantes de la vida. Fue allí, en ese rincón olvidado, donde vino al mundo Valentín Elizalde Valencia, hijo de Lalo el Gallo Elizalde, un hombre que ya llevaba grabado en la sangre ese destino casi inevitable de cantarle al pueblo, a las heridas abiertas, al amor que duele en el pecho y al orgullo que jamás se negocia. Valentín se crió escuchando relatos interminables de carretera, de escenarios levantados a la carrera en cualquier plaza, de hombres que abandonaban el hogar cargando una guitarra al hombro y regresaban semanas, después con aplausos guardados en los bolsillos o con deudas pesadas a cuestas. En Sonora, la música no se adquiere únicamente entre las paredes frías de una escuela. Se absorbe en las fiestas, en las cantinas humeantes y llenas de humo, en los patios traseros de las casas familiares, en esas madrugadas eternas, donde alguien rompe a cantar sencillamente porque no encuentra otra forma de soltar el llanto contenido. Y Valentín poseía algo especial, algo difícil de nombrar. No era una voz perfecta ni una voz pulida en un conservatorio de prestigio, sino una voz áspera, frontal, sin adornos ni florituras, como tierra reseca que se abre y se agrieta bajo las primeras gotas de lluvia después de la sequía. Una voz que jamás pedía autorización a nadie para hacerse escuchar con fuerza. Pero al comienzo de todo, su vida parecía encaminada hacia un rumbo muy distinto al que finalmente tomó. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora. Imagínalo apenas por un instante. El joven Valentín, con los cuadernos apretados con firmeza bajo el brazo, ingresando puntualmente a las aulas, prestando atención a discursos sobre leyes, códigos, justicia y contratos. Una existencia ordenada y predecible, una vida perfectamente posible y tranquila. Una vida en la que tal vez nadie tendría motivos para perseguirlo de ciudad en ciudad, ni para esperarlo agazapado en las sombras afuera de un palenque en plena madrugada. Sin embargo, había algo dentro de él que se negaba rotundamente a caber dentro de un salón de clases. Algo que lo arrastraba con fuerza hacia el escenario, como si el destino ya hubiera escrito su nombre, con luces parpadeantes de feria. El 24 de junio de 1998 llegó el primer golpe de fortuna que lo cambiaría todo. Vacum Nuevo Sonora, un festival de carácter local y modesto, sin grandes reflectores deslumbrantes que apuntaran al cielo, sin multitudes inmensas que corearan su nombre. Apenas un escenario humilde, un micrófono y un muchacho que todavía ignoraba por completo que estaba dando, sin saberlo, los primeros pasos rumbo a su propia leyenda. Cuando alzó la voz y comenzó a cantar frente a la gente, el público no escuchó a un estudiante de leyes recitando, escuchó a alguien que parecía traer la vida entera del norte mexicano alojada dentro de la garganta. Un año más tarde, en 1999, lanzó Regresan los mafiosos, junto a su grupo musical. Y a partir de ese preciso momento, todo comenzó a acelerarse a una velocidad vertiginosa, imposible de frenar. Vete ya, lobo domesticado, te quiero así, la más deseada, soy así. Una canción tras otra sin descanso. Su nombre empezó a recorrer las ondas de la radio, a viajar dentro de las camionetas por las carreteras, a colarse en los bares, en los puestos de discos piratas de los mercados. En cada fiesta donde tarde o temprano, alguien acababa pidiendo otra de Valentín a gritos. Los palenques se llenaban hasta reventar las gradas. La gente gritaba enardecida y eufórica. Las mujeres lo seguían embelesadas con la mirada. Los hombres lo respetaban con admiración. El Gallo de Oro había nacido oficialmente. Pero es justo aquí, donde aparece la grieta que casi nadie se detiene a observar con calma cuando hablamos de una estrella en ascenso. Mientras todo florecía esplendoroso de puertas para afuera, algo empezaba a quebrarse silenciosamente de puertas para adentro. En 1999, cuando su carrera apenas comenzaba a levantar el vuelo, Valentín contrajo matrimonio con Gabriela Zabac.
Eran jóvenes, demasiado jóvenes para dimensionar verdaderamente lo que se aproximaba en el horizonte. Ella no se casó con la leyenda consagrada, se casó con el estudiante de provincia, con el muchacho que todavía podía sentarse tranquilamente a la mesa de un restaurante sin que todo el mundo a su alrededor se girara de inmediato a mirarlo. Pero la fama nunca entra sola a un hogar, jamás llega con las manos vacías, llega acompañada de llamadas a deshoras de la noche, de ausencias prolongadas y dolorosas, de rumores que envenenan, de tentaciones, de otras mujeres rondando, de dinero fácil que corrompe, de fiestas interminables, de compromisos agobiantes y de silencios incómodos que pesan. El matrimonio apenas resistió el embate. Para 2003 ya estaba completamente roto y sin remedio. De aquella unión temprana quedó una hija, Gabriela, y una herida que Valentín nunca logró cerrar del todo por más que lo intentó. Más adelante llegarían Valeria y Valentina, hijas nacidas de otras relaciones, de otros intentos por formar familia, de otros fragmentos dispersos esparcidos alrededor de un hombre capaz de llenar estadios enteros con su voz, pero incapaz muchas veces de llenar las sillas vacías de su propia mesa familiar. Y allí reside precisamente la clave que lo explica todo. Valentín tenía dinero de sobra, fama arrolladora, automóviles lujosos, canciones exitosas, aplausos a montones cada noche, pero perseguía con desesperación algo mucho más difícil de adquirir con simples billetes. Lealtad. Anhelaba con todas sus fuerzas a alguien que no estuviera junto a él por el contrato firmado, ni por aparecer en la foto del momento, ni por cobrar un jugoso porcentaje, ni por conseguir acceso privilegiado al camerino. Buscaba, en el fondo, a alguien de su misma sangre, alguien de casa, alguien verdadero. Y entonces hizo su aparición en escena Fausto Tano Elizalde, el primo, el acompañante fiel y constante, la sombra silenciosa que se desplazaba siempre cerca de él, mientras los ojos de todos los demás permanecían clavados en el gallo. Valentín convenció a sí mismo de que la sangre era un escudo impenetrable y eterno. Creyó con firmeza que compartir un apellido bastaba para blindarse contra cualquier traición posible. Lo que no sabía, lo que jamás imaginó, es que, en ocasiones, la envidia no germina a la distancia, sino justo al lado de uno, respirando el mismo aire. No sabía que el hombre que camina mansamente detrás de una estrella puede dedicar años enteros a contemplar fijamente esa luz, no con la noble intención de cuidarla y protegerla, sino preguntándose una y otra vez, con amargura creciente, ¿por qué razón esa luz no le pertenece a él? El secreto no nació con los disparos de aquella madrugada. Nació antes, mucho antes de la primera bala. Nació con una fecha que jamás debió figurar en el calendario de Valentín Elizalde. Noviembre de 2006. Mientras su carrera ascendía imparable como una llamarada imposible de sofocar. Mientras su voz inconfundible retumbaba en camionetas, cantinas, radios y palenques a lo largo y ancho de todo México, alguien movió una sola ficha sobre el tablero. Una única ficha. Y ese movimiento aparentemente mínimo alteró por completo y para siempre el destino de todos los involucrados en la historia. De acuerdo con testimonios que saldrían a la luz muchos años después, Valentín no tenía contemplado en absoluto cerrar aquella gira en Reynosa, Tamaulipas. El destino que originalmente estaba planeado habría sido Tijuana, una ciudad igualmente dura y peligrosa, pero familiar y conocida hasta el detalle para su equipo de trabajo, con rutas ya establecidas, contactos confiables, acuerdos previos sólidos y una lógica de operación que no disparaba las mismas señales de alerta. Pero de un momento a otro, sin previo aviso, la agenda se modificó, la fecha cambió de lugar y el nombre de Reynosa surgió como una sombra amenazante extendiéndose lentamente sobre la mesa. Es precisamente en este punto donde vuelve a entrar en escena Tano Elizalde. Según las declaraciones de Marisol Castro, una mujer que convivió a su lado durante más de 2 décadas enteras, habría sido Tano quien insistió con vehemencia inusual, quien presionó sin descanso,
quien empujó esa presentación hasta lograr transformarla en un compromiso ineludible. Y Valentín, que podía ser terco, orgulloso y temerario sobre el escenario, era también, por encima de todo, un hombre de palabra. Si una fecha ya estaba apartada y comprometida, si el público lo aguardaba con ilusión, si el contrato estaba firmado y cerrado con sello, entonces él acudía sin falta a cumplir, aunque algo en lo más profundo de su ser le gritara desesperadamente que no lo hiciera. Y ese algo, efectivamente, existió de verdad, antes de emprender el viaje fatídico, según narra el propio relato familiar. Valentín habría telefoneado a su madre, Camila Valencia. No fue una llamada cualquiera, una más entre tantas. No fue una de esas conversaciones rutinarias y triviales entre un hijo famoso y una madre que se preocupa por simple costumbre. Fue una confesión breve, cortante, de esas que con el paso de los años terminan convirtiéndose en cuchillos afilados, clavados en la memoria. Mamá, no quiero ir. Pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso. Guarda muy bien esa frase en tu mente, porque en ella se esconde la primera grieta de toda la historia. Valentín no dijo, quiero cantar en Reynosa. No dijo, me emociona presentarme en esa plaza. No dijo, todo está perfectamente bien. No te preocupes. Dijo, con todas sus letras y sin rodeos, no quiero ir. Y aún así terminó yendo de todos modos. Porque a veces la tragedia no irrumpe derribando la puerta de una violenta patada. En ocasiones se cuela sigilosamente con una agenda en la mano, con una llamada telefónica de por medio, con un primo que asegura sonriente que todo ya está arreglado y bajo control. Reynosa, en aquel lejano 2006, no representaba un punto más sobre el mapa de la gira. Era una ciudad atravesada de lado a lado por el miedo, el control territorial y las sangrientas disputas de poder. Una plaza donde cada canción podía interpretarse como un mensaje cifrado, cada saludo como una declaración de alianza, cada nombre pronunciado en voz alta como una provocación abierta y peligrosa. En aquellos años convulsos, la sombra de los Zetas se cernía sobre Tamaulipas con una brutalidad que absolutamente todos comprendían en silencio, aunque nadie se atreviera a decirlo demasiado fuerte por temor. Y en ese escenario tan cargado de tensión palpable, Valentín se presentó con su voz potente, con su orgullo intacto e inquebrantable, y con una canción que para entonces había dejado de ser solamente una canción. A mis enemigos, para una buena parte de sus seguidores fieles, se trataba de un corrido poderoso, retador, de esos que se entonan con el pecho henchido de valor y la mirada en alto y desafiante. Pero para otros, dentro del lenguaje sombrío y codificado del crimen organizado, esa misma canción podía resonar como una provocación dirigida directamente hacia ellos. Se rumoraba con insistencia que el tema estaba asociado al cártel de Sinaloa, a Joaquín El Chapo Guzmán, y que interpretarlo en territorio dominado por el enemigo equivalía, ni más ni menos, a encender un cerillo encendido dentro de una habitación inundada de gasolina, hasta el techo. Según versiones que circularían profusamente con posterioridad, Valentín habría recibido advertencias claras y directas. Le habrían pedido encarecidamente que no la cantara, que no lo hiciera en Reynosa de todos los lugares, que no esa noche en particular. Pero Valentín era el gallo de oro, y un gallo de verdad jamás agacha la cabeza, ni se acobarda cuando siente sobre sí las miradas expectantes de la multitud. La cantó sin titubear, y de acuerdo con algunos relatos, no se limitó a interpretarla una sola vez, sino que la repitió en más de una ocasión esa noche, como si cada repetición fuera un golpe insistente y desafiante sobre una puerta que jamás debió tocarse. Imagínalo allí, parado bajo las luces deslumbrantes y cegadoras del palenque, la banda tocando con energía detrás de él, el público vociferando enardecido y entregado, decenas de celulares levantados grabando el momento histórico. Valentín sonriendo de oreja a oreja, vestido como toda una estrella consagrada, dueño y señor absoluto del escenario y de la noche. Mientras tanto, allá afuera, en la oscuridad,
La madrugada ya lo aguardaba con una paciencia siniestra. Y en algún rincón oculto de esa noche, según las sospechas que albergaba su familia, había hombres que no estaban escuchando música en absoluto. Estaban escuchando una ofensa imperdonable que debía pagarse. Pero lo verdaderamente inquietante de aquella jornada no fue únicamente la canción provocadora. Poetano. Marisol Castro recordaría mucho más adelante que aquel día lo notó claramente diferente. Nervioso, demasiado nervioso para lo habitual, no con la ansiedad normal de quien acompaña a una estrella antes de un concierto de gran importancia, ni con el estrés común y corriente propio de un representante que vigila horarios, pagos y traslados. Era algo mucho más hondo, algo que parecía emanar directamente de saber demasiado. Y aquí la historia entra de lleno en un terreno peligroso y resbaladizo, porque nadie puede afirmar sin una sentencia judicial firme qué fue exactamente lo que pasó por la mente de Tano aquella noche aciaga, pero las preguntas quedaron suspendidas en el aire, flotando como humo espeso imposible de disipar con la mano. ¿Por qué insistir tanto, con semejante ahínco? En Reynosa si Valentín no quería ir de ninguna manera. ¿Por qué modificar una ruta ya establecida y segura? ¿Por qué mostrarse tan visiblemente alterado justo antes de que ocurriera la tragedia? ¿Por qué? Después de tantísimos años transcurridos, ese nombre seguiría regresando puntualmente cada vez que la familia pronunciaba la palabra traición. Esa noche, Valentín cantó para miles y miles de personas que lo adoraban, pero tal vez, sin tener la menor idea de ello, también cantó para aquellos que ya habían tomado la fría decisión de que no debía salir vivo de Reynosa esa madrugada. Y cuando finalmente bajó del escenario entre aplausos, la música se detuvo de golpe. Lo que comenzó a continuación fue algo completamente distinto y siniestro. Una coreografía silenciosa de automóviles en movimiento, sombras acechantes, llamadas telefónicas furtivas y puertas cerrándose con cuidado. El secreto ya caminaba pisándole los talones de cerca y cargaba sobre sí, irónicamente, su mismo apellido. A las 3 en punto de la madrugada, Reynosa había dejado de parecer una ciudad para transformarse, lisa y llanamente, en una trampa mortal. Las luces del palenque iban quedando atrás, perdiéndose en el retrovisor. El bullicio del público se apagaba poco a poco en la distancia, y la Chevrolet Suburban negra avanzaba entre las sombras densas de la madrugada con 4 hombres en su interior. Valentín Elizalde acababa de cantar, acababa de hacer una vez más aquello que siempre hacía con maestría: trepar al escenario, mirar de frente y sin miedo a la gente, sonreír como si nada en el mundo pudiera rozarlo siquiera y dejar salir libremente esa voz que convertía cualquier plaza polvorienta en un territorio que le pertenecía por completo. Pero esa noche, definitivamente, no era una noche cualquiera. Dentro del vehículo iban Valentín, su representante Mario Mendoza, el chofer Reinaldo Ballesteros y Fausto Tano Elizalde. 4 hombres saliendo juntos de un concierto exitoso. 4 hombres recorriendo unos cuantos metros que, según diría tiempo después la familia con dolor, parecían haber sido calculados, con una precisión escalofriante, demasiado fría y exacta para ser una simple casualidad del destino. No alcanzaron a alejarse demasiado del lugar. No hubo una persecución prolongada a alta velocidad. No hubo tiempo siquiera para comprender mínimamente lo que estaba sucediendo. Apenas habían dejado atrás el recinto del palenque, cuando otros vehículos les bloquearon abruptamente y de forma violenta el paso. Y entonces la madrugada se partió limpiamente en 2. Los disparos cayeron sobre ellos, como una tormenta cerrada de metal ardiente. La camioneta quedó completamente atrapada y rodeada, sin un solo espacio para avanzar hacia adelante, sin margen alguno para retroceder, sin aire siquiera para respirar tranquilos. En cuestión de breves segundos, el aplauso que todavía debía estar resonando cálidamente en los oídos de Valentín fue sustituido bruscamente por estruendos ensordecedores, cristales hechos añicos por todas partes,
Gritos desgarradores de pánico, confusión absoluta y humo acre. El gallo de oro, el hombre que apenas unos minutos antes dominaba por completo y con seguridad el escenario, quedó reducido en un instante a un cuerpo indefenso atrapado dentro de una camioneta convertida en jaula mortal. Mario Mendoza murió allí mismo. Reinaldo Ballesteros murió allí mismo. Valentín, con apenas 27 años cumplidos, también murió allí, sin remedio. 3 vidas extinguidas de golpe en una sola madrugada cruel. 3 familias destrozadas para siempre antes incluso de que asomara el amanecer. 3 nombres que ya nunca volverían a casa donde los esperaban. Pero uno sobrevivió contra todo pronóstico. Tano Elizalde. Y es aquí donde nace una de las preguntas más turbias e incómodas de toda esta historia. Porque en un ataque diseñado meticulosamente para no dejar el más mínimo margen de supervivencia, en una emboscada donde el objetivo estaba clarísimo y el mensaje era brutal y contundente, el primo de Valentín logró salir con vida de aquel infierno. Y no solamente sobrevivió de milagro, sino que casi de inmediato se convirtió en el personaje central indiscutible de una versión que durante años se repitió como si fuera una verdad incuestionable y sagrada. Según su propio testimonio insistente, Tano habría recibido varios impactos de bala en el cuerpo, habría quedado gravemente herido y al borde de la muerte, y posteriormente habría conseguido escapar a duras penas de la escena, a bordo de un taxi, que surgió de la nada justo en medio del caos. Detente a pensar en eso un momento, con calma. Una madrugada cualquiera en Reynosa, una camioneta completamente acribillada a balazos. Hombres armados hasta los dientes. La calle entera tomada por el terror absoluto. Y en medio de todo aquel infierno desatado, según esa versión, un taxi aparece milagrosamente casi como si el destino mismo lo hubiera enviado a propósito para rescatar precisamente al único sobreviviente de la matanza. Suena a milagro divino. Pero para la familia de Valentín, con el lento paso de los años, empezó a sonar cada vez más a algo muy distinto y oscuro. Durante largo tiempo, Tano fue percibido por algunos como un hombre profundamente marcado por la desgracia. Alguien que había presenciado con sus propios ojos la muerte violenta de su propio primo y que cargaba sobre los hombros el peso de la culpa del sobreviviente. Pero después fueron llegando, uno tras otro, los testimonios, las contradicciones flagrantes, las heridas que no coincidían con el relato, las frases que sencillamente no terminaban de encajar entre sí. Marisol Castro, quien compartió años enteros de su vida junto a él, pondría en duda esa versión oficial de una forma demoledora y contundente. Según ella, Tano no habría recibido en realidad los 7 disparos que aseguraba con tanto dramatismo haber recibido. Sus lesiones habrían sido mucho menos graves de lo contado, más parecidas a simples heridas superficiales, causadas por fragmentos volátiles que a un ataque directo y certero capaz de arrebatarle la vida en el acto. Y entonces la pregunta cambia por completo de naturaleza y dirección. Ya no se trata únicamente de cómo logró sobrevivir contra todo pronóstico, sino de qué fue lo que hizo exactamente después de haber sobrevivido. Porque si estaba plenamente consciente, si podía moverse por su cuenta sin ayuda, si no había perdido el dominio de su propio cuerpo, como se relató insistentemente durante años, entonces el silencio que rodea esos minutos se vuelve mucho más pesado e incómodo de soportar. ¿Por qué salió de allí por sus propios medios? ¿Por qué no quedó una explicación limpia, clara y sin fisuras de lo ocurrido? ¿Por qué su historia necesitó tantos adornos y agregados dramáticos para poder sostenerse mínimamente en pie? Nadie puede afirmar judicialmente, con pruebas en mano, lo que sucedió en esos minutos cruciales y confusos, pero la sospecha se instaló firmemente como una sombra imposible de espantar o ignorar. Imagínate por un momento a la madre de Valentín recibiendo la terrible noticia. No una noticia completa y ordenada, no una verdad nítida y clara que pudiera comprender de golpe, apenas pedazos sueltos y dolorosos.
Su hijo había salido de cantar esa noche. Su hijo había sido atacado a tiros. Su hijo no regresaría jamás a sus brazos. Y el primo, el hombre de confianza absoluta, aquel que había estado cerca de él hasta el final, el que supuestamente debía cuidarlo y protegerlo, estaba vivo y entero. Ese detalle, ese único detalle, lo trastocó absolutamente todo en su interior. El cuerpo de Valentín fue trasladado más tarde a Sinaloa, su tierra, donde miles y miles de personas lo lloraron desconsoladamente, como solo se llora a los ídolos verdaderos que parten demasiado pronto del mundo. La gente entonaba sus canciones entre lágrimas, llevaba ramos de flores hasta su tumba reciente, repetía su nombre una y otra vez sin cansancio, como si al pronunciarlo lo suficiente pudiera de algún modo mágico regresarlo al escenario que tanto amó. Pero mientras el Melpuespuelto lloraba abiertamente al gallo, dentro del seno cerrado de la familia, comenzaba a gestarse otro duelo muy distinto, uno mucho más lento y silencioso, mucho más venenoso y corrosivo. Porque no solo habían perdido físicamente a Valentín, habían perdido también la confianza. Habían perdido la paz interior. Habían perdido para siempre la posibilidad de seguir creyendo que todo había sido simplemente una tragedia más de la noche, un crimen al azar. Y desde ese preciso instante, Tano dejó de ser únicamente el sobreviviente afortunado. Se transformó lentamente en la pregunta que nadie en la familia lograba enterrar del todo. Durante años, la historia permaneció congelada e intacta en una versión demasiado conveniente, demasiado cómoda para todos. Valentín Elizalde había sido atacado al salir de un concierto. Tano había sobrevivido de puro milagro. El crimen pertenecía enteramente al mundo tenebroso e impenetrable de los cárteles. Así se narró desde el principio, así se repitió hasta el cansancio en cada conversación. Así quedó finalmente sepultado en la memoria colectiva del país, como si la madrugada de Reynosa no escondiera más capas debajo de su superficie, como si dentro de aquella camioneta acribillada no hubieran quedado preguntas esperando pacientemente el momento de respirar. Pero la verdad posee una manera extraña, terca y persistente de volver siempre. No siempre regresa de la mano de una confesión arrepentida. No siempre vuelve acompañada de un testigo desmoronándose en lágrimas frente a una cámara de televisión. A veces retorna sigilosamente en papeles amarillentos por el paso del tiempo, en archivos guardados bajo 7 llaves, en hojas que nadie se atrevió jamás a mostrar a la luz, en datos fríos e impasibles que no tiemblan, que no negocian con nadie, que no conocen el miedo. Y según versiones que se difundieron ampliamente años más tarde, eso fue precisamente lo que sucedió con el caso de Valentín. Un peritaje técnico, una revisión minuciosa y detallada, una serie de elementos forenses que habrían sembrado serias y razonables dudas sobre la historia narrada una y otra vez por el único sobreviviente. Guárdate bien esto en la memoria, porque a partir de aquí ya no estamos hablando de simples rumores susurrados en los pasillos. Aquí hablamos de ciencia dura, de trayectorias balísticas, de posiciones exactas, de heridas que cuentan una cosa cuando la boca insiste tercamente en decir otra completamente diferente. Durante casi 2 décadas completas, Tano Elizalde sostuvo y defendió una imagen cuidadosamente construida pieza por pieza. La del primo que escapó por los pelos de la muerte, la del hombre marcado para siempre por la tragedia ajena, la del sobreviviente que también había sido, a su manera particular, una víctima más del ataque. Pero cuando empezaron a circular nuevas lecturas e interpretaciones del expediente judicial, esa imagen tan cuidada comenzó a resquebrajarse peligrosamente. Según esos datos reveladores, sus lesiones no concordaban en absoluto con el relato dramático y heroico que había estado contando durante tantos años. No aparecía por ningún lado el cuerpo de un hombre atravesado por una lluvia incesante de impactos directos. Aparecía, presuntamente, un cuadro clínico mucho más leve y benigno. Heridas provocadas por fragmentos dispersos, marcas compatibles con esquirlas,
rastros que de ninguna manera lógica explicaban la épica del sobreviviente que se le había vendido convenientemente al público. Y entonces la pregunta volvió a abrirse de par en par, sin remedio. ¿Dónde se encontraba realmente Tano cuando dio inicio el ataque? Porque si su cuerpo no relataba la misma historia que salía fluidamente de su voz, había algo que sencillamente no cuadraba ni encajaba. Si no perdió el conocimiento, si pudo moverse con libertad, si logró salir por sus propios medios de ese lugar maldito, entonces la noche de Reynosa dejaba de ser únicamente una emboscada del crimen para empezar a perfilarse como una escena incompleta y sospechosa. Una escena donde faltaba averiguar quién abrió una puerta en el momento justo, quién conocía perfectamente la ruta, quién entendía con exactitud milimétrica cuándo y dónde debía detenerse aquella camioneta. Los nuevos señalamientos habrían mencionado también un detalle todavía más perturbador y revelador. Casquillos hallados dentro del vehículo, no fuera de él como cabría esperar. Dentro. Y para cualquiera que comprenda lo más elemental de una investigación balística seria, ese único dato altera por completo el aire de una habitación, porque obliga inevitablemente a preguntarse si todo provino realmente del exterior, tal como se afirmó rotundamente al principio, o si hubo en cambio una dinámica mucho más compleja, mucho más cercana e íntima, mucho más difícil de explicar con palabras. Nadie puede transformar legítimamente una mera sospecha en una sentencia firme sin la mediación de un tribunal. Nadie puede tomar un peritaje y emplearlo sin más como condena definitiva contra alguien, pero tampoco se le puede exigir razonablemente a una familia destrozada que ignore sin más aquello que sencillamente no encaja en el relato. Y la familia Elizalde, desde luego, no lo ignoró. Camila Valencia, la madre que perdió cruelmente a su hijo, y Francisco el Flaco Elizalde, uno de los hermanos que siguió impulsando con fuerza y tenacidad la memoria del cantante, hallaron en esos datos inquietantes una razón de peso para volver a mirar fijamente hacia el mismo punto de siempre. Tano, el mismo nombre repetido, el mismo primo de sangre, el mismo hombre que aseguraba con vehemencia haber sobrevivido a la muerte, mientras que Valentín, Mario Mendoza y Reinaldo Ballesteros no consiguieron jamás salir con vida de aquella madrugada terrible. Detente a pensar con seriedad en la crueldad de semejante posibilidad. No la afirmación rotunda y comprobada, sino la mera posibilidad flotante, que una madre haya tenido que sepultar a su propio hijo, sin saber con certeza si la persona que debía protegerlo con su vida estaba diciendo realmente la verdad o mintiendo. Que durante años enteros el país entero haya llorado sinceramente al gallo de oro, mientras el expediente guardado conservaba en silencio preguntas mucho más filosas y cortantes que cualquier rumor de boca en boca. Que el silencio prolongado no fuera sinónimo de paz alcanzada, sino más bien de una larga y angustiosa espera. Y aquí la historia cambia drásticamente de temperatura, se enfría, porque desde ese momento la muerte de Valentín dejó de ser únicamente un crimen de carretera más. Se convirtió en un expediente vivo que respiraba, en una herida técnica abierta, en un rompecabezas inquietante donde cada nuevo dato golpeaba sin la menor piedad la versión anterior establecida. La ciencia fría no llora, no canta corridos, no perdona a nadie, tan solo deja marcas mudas que hablan. Y esas marcas silenciosas, según la convicción de la familia, apuntaban directamente y sin titubeos hacia el hombre que salió vivo de aquella jaula. La muerte de Valentín no concluyó realmente en Reynosa aquella noche. Ese fue el gran error de cálculo de quienes creyeron ingenuamente que el último disparo cerraba la historia para siempre, de una vez por todas. No. A veces el verdadero saqueo apenas empieza a desplegarse después del funeral, cuando el cuerpo ya descansa bajo tierra fría, cuando la familia todavía no aprende siquiera a respirar, de nuevo sin la presencia constante del muerto, cuando los papeles legales comienzan a pesar mucho más que las propias lágrimas derramadas,
porque Valentín Elizalde dejó canciones inmortales, dejó un nombre reconocido, dejó una voz inconfundible que continuaba sonando en la radio, mientras su silla en casa permanecía dolorosamente vacía, y dejó también algo todavía más peligroso y explosivo que cualquier arma de fuego. Un legado sin paz, un legado en disputa. Después del 25 de noviembre de 2006, el país entero lloró al Gallo de Oro como se llora a los ídolos que se marchan injustamente antes de tiempo. Pero mientras la gente común entonaba con emoción "Vete ya" y "A mis enemigos" en su memoria, dentro de la familia se gestaba en las sombras una guerra silenciosa y sin cuartel. Derechos de autor, regalías cuantiosas, imagen comercial, contratos jugosos, autorizaciones legales. La noble palabra amor empezó a entremezclarse peligrosamente con la fría palabra propiedad. Y allí, justo en ese turbio punto de quiebre, el nombre de Gabriela Zavac volvió a surgir con fuerza. Gabriela no era ni mucho menos una desconocida en toda esta historia. Había sido la esposa legítima de Valentín cuando él todavía no se había convertido del todo en la leyenda completa que sería, cuando aún cargaba ilusionado sobre los hombros el sueño de la música y la rutina sencilla de la vida estudiantil. Se casaron en 1999, cuando apenas todo comenzaba tímidamente a tomar forma, y se separaron definitivamente en 2003, justo antes de que la tragedia terminara de transformarlo en mito inmortal. Pero en términos estrictamente legales y patrimoniales, su lugar dentro de la historia no se desvaneció en absoluto ni con el divorcio firmado ni con los rumores que la rodeaban constantemente. Según diversos informes que circularon, ella quedó vinculada a la administración de una parte considerable y valiosa del legado, como figura con peso real y decisivo en los asuntos patrimoniales, los derechos de autor y la imagen pública del cantante. Y eso lo cambió absolutamente todo en el tablero, porque quien controla firmemente una firma puede llegar a controlar también una memoria entera. Quien tiene la facultad legal de autorizar una serie de televisión, una película biográfica, una explotación comercial del nombre, no solo administra fríamente dinero, administra y decide la forma exacta en que el muerto será recordado y contado a las futuras generaciones. Decide qué se muestra al público y qué se oculta cuidadosamente. Quién aparece retratado como el villano de la historia y quién como la víctima, inocente. Quién queda finalmente con las manos limpias y relucientes frente a las cámaras. Y entonces Tano comprendió perfectamente algo fundamental para sus intereses. Para mantenerse cerca del lucrativo negocio de Valentín Elizalde, no bastaba ya con haber sido únicamente su primo de sangre. No bastaba con haber sobrevivido aquella noche fatídica. No bastaba con repetir su versión una y otra vez hasta el cansancio ante quien quisiera escucharlo. Necesitaba, por encima de todo, acceso legal directo. Necesitaba una entrada franca a través de una puerta que la familia de sangre ya empezaba decididamente a cerrarle en las narices. Necesitaba con urgencia a quien tuviera el poder real de abrir nuevamente esa puerta para él. Agosto de 2020. 15 largos años después de la muerte del Gallo de Oro, el país entero volvió a escuchar el apellido Elizalde envuelto en medio de un nuevo escándalo. Tano anunció públicamente su compromiso matrimonial con Gabriela Zavac. No con cualquier mujer del mundo, sino precisamente con la mujer que había sido esposa de Valentín, con la mujer ligada directamente al poder legal, sobre una parte significativa de su valioso legado, con la figura clave que podía convertirse en la llave maestra para proyectos, autorizaciones y una posible y lucrativa bioserie. Detente a reflexionar con cuidado sobre eso un instante. El primo señalado con el dedo por una parte importante de la familia, el sobreviviente cuestionado y dudoso, el hombre cuya versión de los hechos estaba completamente envuelta en sospechas. Y del otro lado de la balanza, la exesposa del muerto, la mujer que durante años había permanecido firmemente en el centro mismo de la encarnizada disputa patrimonial.
Amor. Tal vez nadie puede realmente asomarse al corazón íntimo de dos personas y dictar desde fuera una sentencia inapelable. Pero en una historia donde cada movimiento sobre el tablero carga con un peso enorme de dinero, de derechos legales y de memoria, la coincidencia resulta sencillamente demasiado incómoda como para pasarla por alto sin más. Marisol Castro, la mujer que había vivido fielmente al lado de Tano durante más de 20 años, no lo interpretó en absoluto como una tierna historia romántica. Lo vio claramente como una traición más, otra puñalada. Según sus testimonios directos, detrás de aquel compromiso no había únicamente una relación sentimental genuina, sino una maniobra fríamente calculada para acercarse al control codiciado del legado. Y para la familia Elizalde, aquello cayó como una segunda muerte, otro golpe brutal. Primero les arrebataron físicamente a Valentín en una madrugada de plomo. Después, según ellos sostienen, intentaban descaradamente arrebatarles también la manera misma de recordarlo y honrarlo. Francisco el Flaco Elizalde reaccionó visceralmente con una mezcla explosiva de rabia y desprecio profundo. No se trataba ya únicamente de simple indignación familiar comprensible. Era asco moral puro y duro en estado bruto, porque para quienes seguían albergando serias dudas sobre la figura de Tano, verlo del brazo y sonriente de Gabriela Zabac no cerraba en absoluto las viejas heridas, las abría todas de nuevo, las hacía sangrar otra vez sin piedad. El Gallo de Oro ya no podía defender su propio nombre, no podía revisar contratos abusivos, no podía decidir personalmente qué versión de su propia vida quería que se contara al mundo. No podía mirar a su primo directamente a los ojos y preguntarle por qué lo había hecho. Todo dependía ahora enteramente de los vivos que quedaban. Y los vivos, en esta triste historia, parecían cada vez más dispuestos a negociar sin escrúpulos con la memoria del muerto. Así fue como el crimen dejó de habitar exclusivamente la solitaria carretera de Reynosa. Se mudó cómodamente a escritorios pulcros, despachos de abogados, acuerdos firmados, cámaras de televisión y promesas grabadas. Porque a Valentín no solo lo asesinaron una noche a balazos, según sostiene firmemente su familia. También intentaron después convertirlo en un mero producto comercial. Y lo más cruel e hiriente de todo es que la llave de ese negocio parecía descansar tranquilamente en manos de quienes alguna vez juraron quererlo de verdad. El veneno corrosivo no se quedó confinado únicamente en la generación de Valentín. Eso es quizás lo más triste y desolador de toda la historia. Porque cuando un padre muere tan joven, cuando una familia entera queda destrozada por una noche, que nadie logra explicar del todo con certeza, los hijos no heredan únicamente apellidos ilustres, fotografías viejas y canciones famosas. Heredan también pesados silencios, heredan versiones contradictorias entre sí. Heredan preguntas incómodas que nadie se atreve jamás a responderles mirándolos de frente a los ojos. Gabriela, Valeria y Valentina crecieron las tres bajo una sombra imposible de sobrellevar con normalidad. Su padre era una leyenda venerada para todo México, pero para ellas representaba sencillamente una ausencia permanente. Una voz que sonaba lejana en la radio, una imagen congelada que aparecía en los homenajes televisados, un nombre célebre que todos pronunciaban con emoción y respeto, mientras en casa permanecía siempre una silla vacía que ningún disco de oro lograba llenar jamás. El mundo entero tenía orgullosamente al Gallo de Oro. Ellas, en cambio, solo tenían el hueco doloroso que había dejado tras de sí para siempre. Y con el implacable paso de los años, ese hueco vacío terminó llenándose de abogados, permisos, firmas, reclamos legales, regalías disputadas y proyectos comerciales. Lo que debía haber sido pura memoria y duelo se transformó lentamente en una amarga disputa. Lo que debía haber unido más a una familia herida terminó irónicamente abriéndola por dentro como una herida que no cicatriza. Según diversos informes,
Algunas de las hijas mayores accedieron finalmente a firmar autorizaciones relacionadas con la bioserie que Tano pretendía impulsar a toda costa. Para ellas, tal vez aquello representaba una valiosa oportunidad de contar finalmente al mundo la verdadera historia de su padre ausente, de recibir por fin lo que sentían que legítimamente les correspondía por derecho, de participar al fin en una conversación importante, donde durante años habían sido únicamente otros adultos quienes decidieron por ellas. Pero para Valentina la cosa era completamente distinta y delicada. Para ella, estampar su firma junto a la de Tano no era en absoluto un simple trámite burocrático más. Era cruzar una línea moral infranqueable e irreversible. Era permitir conscientemente que el hombre señalado por una parte de la familia como una pieza oscura y central dentro de la tragedia de Reynosa tuviera acceso libre a la vida, a la imagen y al dolor íntimo de su padre asesinado. Y allí mismo nació una fractura completamente nueva y profunda. Ya no se trataba únicamente de la familia Elizalde unida enfrentada contra Tano. Ahora eran hermanas contra hermanas, sangre contra sangre, dolor contra necesidad económica, memoria contra dinero contante. Detente a pensar seriamente en eso un momento. 3 hijas de un mismo hombre, creciendo todas bajo el mismo apellido pesado, pero contemplando el legado de su padre, desde lugares radicalmente diferentes y enfrentados, unas reclamando derechos legítimos, otras defendiendo a capa y espada la memoria intacta, unas pensando fríamente en contratos firmados, otra pensando solamente en la tumba sagrada. Y en medio de toda aquella tempestad familiar, Camila Valencia, la madre de Valentín, una mujer que ya había perdido cruelmente a su hijo, y que ahora observaba con horror creciente cómo la historia parecía repetirse cíclicamente con sus propias nietas. Valentina tomó la difícil decisión de ponerse firmemente del lado de su abuela. No porque fuera el camino fácil de tomar, no porque eso le otorgara algún tipo de poder o ventaja. Todo lo contrario, esa decisión valiente la dejó prácticamente sola y aislada en medio de una tormenta familiar devastadora. Pero a veces la verdadera lealtad no se mide por aquello que ganas al final, sino más bien por aquello que estás dispuesto a perder por principios. Mientras tanto, lejos de allí, la justicia avanzaba pesadamente por un sendero completamente distinto y paralelo, lejos de los pleitos familiares internos. Jaime González Durán, conocido ampliamente con el alias de El Hammer, señalado durante años dentro del contexto general de la violencia que envolvió la muerte de Valentín, terminó finalmente enfrentándose cara a cara a la justicia estadounidense. En 2022 fue formalmente extraditado a Estados Unidos para ser juzgado. Posteriormente, recibió una dura condena de 35 años de prisión por delitos graves relacionados con el narcotráfico, además de una orden de decomiso por la verdaderamente astronómica cifra de $792 millones. Su caída estrepitosa parecía colosal a primera vista. Un hombre temido encerrado tras las rejas. Una inmensa fortuna criminal señalada por las autoridades. Un poderoso símbolo de poder reducido finalmente a un simple expediente judicial archivado. Pero para la familia de Valentín, eso no cerraba en absoluto la herida abierta. Porque una condena por narcotráfico, por dura que fuera, no respondía a la pregunta que más dolía de todas. ¿Quién lo condujo deliberadamente hasta Reynosa? ¿Quién sabía de antemano que esa noche no debía ocurrir jamás? ¿Quién resultó realmente beneficiado después de que Valentín ya no pudo defenderse a sí mismo? El Hummer podía estar bien preso. Los años podían transcurrir lentamente. Las canciones podían seguir sonando alegres en las radios. Pero la sospecha familiar continuaba viva y latente, deambulando inquieta dentro de la casa como un fantasma terco que se niega rotundamente a partir, porque la justicia, cuando llega de manera incompleta y parcial, no sana de verdad las heridas.
tan solo cambia engañosamente de forma. Y así fue como el legado entero de Valentín quedó partido irremediablemente en dos mundos irreconciliables y opuestos. En uno de ellos, el público fiel seguía cantando con devoción sus grandes éxitos, como si el tiempo no hubiera transcurrido en absoluto desde aquella noche. En el otro mundo, sus propias hijas discutían acaloradamente por permisos y firmas. Su madre anciana defendía documentos con uñas y dientes. Sus hermanos dolidos exigían respuestas claras, y Valentina intentaba con desesperación romper de una vez un ciclo perverso que parecía condenado, repetirse una y otra vez sin fin. El Gallo de Oro murió trágicamente a los 27 años de edad, pero la encarnizada guerra por su nombre terminó envejeciendo prematuramente a todos los que quedaron con vida para librarla. Al final de todo, lo único que verdaderamente quedó en pie de Valentín Elizalde no fue una camioneta destrozada por las balas, ni un voluminoso expediente repleto de dudas sin resolver, ni una pelea interminable y agotadora por las regalías. Lo que realmente quedó fue una voz, esa voz ronca, alegre, desafiante hasta el final, que todavía resuena nítida en las madrugadas frías de México, como si el Gallo de Oro siguiera algún modo vivo en algún escenario polvoriento del norte, levantando con orgullo la mano hacia el público, sonriendo de oreja a oreja, cantando para todos aquellos que jamás en la vida lo olvidaron ni lo olvidarán. Pero detrás de esa voz inmortal quedó también una familia partida cruelmente en pedazos. Valentina Elizalde comprendió a fondo algo que muchos adultos a su alrededor parecían haber olvidado por completo con el tiempo, que el legado de un padre no se defiende únicamente con firmas, contratos ventajosos o entrevistas televisadas. Se defiende, ante todo, con dignidad intacta. Se defiende diciendo firmemente que no cuando todos los demás dicen apresuradamente que sí. Se defiende rechazando con valentía acuerdos tentadores que pueden traer mucho dinero, pero que también pueden terminar manchando para siempre la memoria sagrada de quien ya no puede hablar por sí mismo para defenderse. Quizás esa sea la tragedia más grande de todas las que rodean al Gallo de Oro. No el hecho doloroso de que lo hayan silenciado para siempre una sola noche con plomo, sino que después tantos otros intentaran descaradamente hablar en su nombre y por él. Unos movidos sinceramente por el dolor de la pérdida, otros movidos fríamente por el dinero, otros simplemente por limpiar convenientemente su propia sombra del pasado. Valentín merecía sin duda un final muy distinto y mejor. Merecía envejecer tranquilo cantando sus corridos, ver crecer felices a sus hijas, discutir y reconciliarse con sus hermanos, abrazar con fuerza a su madre, cometer errores humanos, pedir perdón sincero, volver a subirse al escenario una y mil veces más bajo las luces. Merecía profundamente que su historia terminara entre mariachis alegres y aplausos cálidos, no entre sospechas turbias, contratos fríos y una familia enfrentada hasta el tuétano de los huesos. Pero la voz, contra todo, sobrevivió a la muerte. Y mientras esa voz inconfundible siga sonando en algún rincón, también seguirá viva e insistente la pregunta. No solamente quién apretó fríamente el gatillo aquella madrugada maldita, sino también, y sobre todo, quién abrió cuidadosamente el camino para que Valentín llegara hasta allí indefenso. Porque a veces el peor enemigo no se encuentra parado de frente al escenario, a la vista de todos. A veces camina mansamente justo detrás de ti, sonríe contigo en las fotos, lleva orgulloso tu mismo apellido de sangre y aguarda con paciencia infinita el momento exacto en que la luz finalmente se apague.